Muchísimas gracias, don Jesús Hinojosa, por esta entrevista en el marco del 75 aniversario del Partido de Acción Nacional. Gracias por los comentarios que usted nos va a dar esta mañana respecto a una etapa muy importante en el partido, y fue la que usted vivió como alcalde de Monterrey. El alcalde que abre brecha para que se surja un cambio en la capital de Nuevo León. Bueno, para mí fue muy importante haber llegado a ser el presidente municipal de la ciudad de Monterrey. Yo inicio mi época política en el año 1966. Entonces era muy difícil aquí en México que Acción Nacional pudiera ganar. Eran condiciones que no había democracia. Después de haber participado en 2 ocasiones en San Nicolás, fui el primer candidato de Acción Nacional de San Nicolás, y no ganar, viene después de varios años, el ingeniero Luis J. Prieto es candidato y logra el triunfo, y a mí me tocó trabajar con él. Hicimos una buena trabajo. Entonces, ese trabajo que iniciamos ahí fue el que nos dio el ánimo por seguir luchando. Después fui yo alcalde de San Nicolás, después de Luis J. Prieto, pero vino la época difícil cuando llegó don Alfonso y dijo que él no podía trabajar con los panistas, y hubo 4 administraciones priistas. Después me vuelven a invitar y regreso yo a San Nicolás, y luego de ahí me invitan a que, siendo alcalde de San Nicolás, renuncie a la alcaldía para ir como candidato a Monterrey. En la segunda ocasión. Iba con muy pocas esperanzas, pero el trabajo que habíamos hecho en San Nicolás nos sirvió mucho. La gente me preguntaba cuando andábamos en campaña si íbamos a hacer lo mismo que habíamos hecho en San Nicolás, y creo que eso fue lo que nos dio el triunfo, un triunfo que tuvimos que pelear de todas formas, y después de 31 días de estar protestando en el Palacio Municipal, logramos que nos reconocieran que habíamos ganado. ¿Cómo fue ese momento, don? Porque se habló incluso, pues ya sabe cómo es la grilla política, que la concertación, se acuña ese término, y están las protestas y los priistas no se dejan, y usted está firme, pues peleando legalmente también. Bueno, eso de concertación no existió. La prueba está de que en la primer conteo que se hizo, a mí me reconocieron 229,000 votos, que era el 31.11% del total del padrón. No, perdóname, era el 35.11% del total del padrón. Después de eso, el único que ha logrado sacar el 35.36 fue Felipe Jesús Cantú. Ningún priista ha logrado sacar ese porcentaje. Entonces no hubo concertación. Y si tomamos en cuenta que en la administración anterior, cuando había sido el candidato Benjamín Clarión, y por el PAN había sido Gerardo Garzazada, Benjamín había sacado 100,000 votos y Gerardo había sacado 71,000 votos. Entonces, el que me reconocieran 229,000, aparte de que no se contaron los que se tiraron, pues no era concertación, habíamos ganado. Nunca pensaron los priistas que íbamos a ganar, pero el trabajo que habíamos hecho nosotros solamente en menos de 2 meses había sido un trabajo anterior, lo que habíamos hecho en San Nicolás, cómo habíamos cambiado a San Nicolás. Exacto. Y bueno, después de que nos reconocieron el triunfo, que hay que en esto, pues darle valor a la gente del PRI, que desde un principio que fuimos a México y vieron las actas, ellos sabían que estaban perdidos.
la forma en que habían hecho el fraude había sido muy burdo, porque lo hicieron a la carrera, cuando vieron que estaban perdidos, lo hicieron a la carrera. Entonces, bueno, ahí inicia una etapa muy interesante para Acción Nacional. Después de que ganamos Monterrey, se ganó Guadalajara. Y después, bueno, logramos ganar la gobernatura. Pero entonces Monterrey fue el inicio de un cambio no solo en la cuestión política, sino en la cuestión democrática, porque después de Monterrey ya no fue tan fácil hacer que las elecciones, hacerlas mañosas. Y entonces ya empezamos a ganar en muchas partes. Exacto. Entonces fue un momento muy difícil, la cuestión de comprobar, y cuando ya se le reconoce el triunfo, pues viene ahora sí demostrar por qué se había ganado. Bueno, después de eso seguimos batallando, porque recuérdate que entramos en el 31 de octubre de 1994 y en diciembre fue el famoso error, y entonces se devalúa la moneda, empieza una inflación muy alta que terminamos con el 52% de inflación. El presupuesto de Monterrey era de 480 millones, pero de unos millones ya muy devaluados. ¿Cómo maniobró con esa situación, don Chico? Tuvimos que hacer muchos ahorros, buscar cómo manejar eso, y logramos terminar el año con el presupuesto que nos habían asignado, que ese lo habían asignado desde antes, porque el presupuesto se hace en octubre. Pero lo logramos. No pudimos hacer muchas obras, porque proyectos que se traían. no había dinero. Sin embargo, empezamos a hacer un cambio en la forma de gobernar. Primero, tratando de quitarle lo gris a Monterrey, a base de jardines, de sembrar árboles, hacer más amable las plazas, y lo otro era con el PAC. Y mucho nos ayudó la gente de Monterrey, porque teníamos muchísimos voluntarios que nos ayudaron. ¿El PAC nació en Monterrey o lo trajo de No, el PAC nace en San Nicolás. El PAC nace en San Nicolás, pero lo seguimos en Monterrey. La gente nos ayudó muchísimo. Total, hicimos, el primer año lo pasamos muy apurados. Después el 96 eran los 400 años de Monterrey. Ahí yo quiero nomás comentar un detalle, que cuando viene por primera vez Zedillo a Monterrey, me hablaron del gobierno de que me presentara ahí en el Parque de la Fundidora, porque ahí iba a llegar el presidente. Sócrates venía con el presidente en el autobús, pero fue una sorpresa para él que al bajarse yo estuviera solo esperando al presidente. Yo no conocía a ese general, no sé por qué lo hizo, y ese general fue el que mataron aquí en García. ¿Me recuerdas? Cuando fue el alcalde. El Bronco. ¿Sí? Ese fue el general él era el segundo de los guardias presidenciales. ¿Ves? Bueno, ese detalle que te digo que... Entonces, Zedillo me trató muy bien. El tiempo que me tocó estar, siempre fue muy atento. No nos ayudaron económicamente, pero al menos la atención sí fue. Bueno, entonces en el 96, que es cuando eran los 400 años, pues tratamos de hacer lo más posible
hablamos con el gobernador, se formó el comité, visitamos el patronato y visitamos a Zedillo. Le pedí yo en ese entonces que por qué no le regalaba a Monterrey 250 millones para iniciar el drenaje pluvial. Monterrey tenía problemas muy serios de drenaje pluvial. No nos dieron ese premio. Sin embargo, seguimos luchando. Se salieron bien el festival. Hubo muchas fricciones, don Chuy, hubo muchas fricciones, porque yo recuerdo que con Sócrates, bueno, que quién era el que traía ahí la paternidad del evento, y luego que quién financió las obras, y luego como que fue muy ríspido ese momento de su administración. Pues sí, ¿no? Fue muy difícil toda la administración. Si te digo que el primer año tuvimos 300 manifestaciones en contra, y que todas las pudimos ir manejando, era muy difícil. Pues sí, era lógico que nos las mandaban. Nos querían hacer pues fracasar. Sin embargo, la gente nos ayudó mucho, el voluntariado, y bueno, hubo para Monterrey 400, hubo gente muy generosa que nos regaló el pastel y varias cosas. Entonces logramos salir más o menos bien. No hicimos grandes obras porque no había recursos, teníamos que pagar la obra que se estaba haciendo del túnel, teníamos también una deuda que pagar del Mercado Juárez. Entonces, pues fue una administración pobre en obras, pero creo que las administraciones municipales no son para hacer las grandes obras, son para hacer lo que está asignado en la Constitución que haga, y era lo que tratábamos de hacer, mantener limpia la ciudad. No teníamos policía, entonces logramos que nos facilitara el gobierno unos policías, y pusimos unas camionetas por cuenta del municipio para dar servicio de la seguridad. Sembramos muchos árboles, eso sí, tratando de que si sembrábamos árboles no nos destruyeran las plazas y los camellones. No fue así, porque Lázaro Cárdenas lo tapicé de árboles y como quiera los han tumbado, han hecho otras cosas. Pero bueno, se hizo la lucha, y creo que la gente de Monterrey vio que hay otra forma de gobernar, ¿verdad? Que no sean las grandes obras. Y la prueba está de que hace 20 años ganamos, con excepción de una vez que perdimos los panistas, no nos ganaron los priistas, sino que perdimos los panistas. Se ha seguido ganando Monterrey. ¿Qué satisfacción le ha dejado ser 2 veces alcalde de San Nicolás, una de Monterrey, abrir brecha en Monterrey, y pese a las dificultades, don Chuy, seguir pues muy activo? Bueno, mira, yo nunca quise ser funcionario. Fueron circunstancias que me obligaron a ir a ser candidato. El partido fue siempre el que me pidió que fuera candidato. Nunca quise ser, no tenía interés en ser protagonista. Entonces, cuando me tocaba hacer, trataba de hacer lo mejor posible, como yo pensaba que debían ser las cosas. Y bueno, San Nicolás lo hicimos muy bien, todavía me recuerda, a pesar de que hace 20 años dejé San Nicolás, y logré que se fuera formando una generación de panistas que han logrado tener triunfos, aunque algunos no han seguido precisamente el camino del PAN, el bien común, el respeto a la dignidad de la persona, la subsidiariedad, que era lo que nosotros buscábamos. Nosotros no buscábamos ni sobresalir nosotros, ni hacer grandes obras. Queríamos que hubiera comunidad,
que las obras que se hicieran fueran para beneficio de eso, de ellos. Y creo que se ha desvirtuado un poco eso. ¿Así lo percibe en este momento, Chuy? O sea, ¿es sí. una etapa del partido que... Sí, se han ido más por las obras que por las obras grandes, los proyectos, que por pensar en cómo tener una ciudad que se distinga por su seguridad, por su calidad de vida, por su educación, por su salud. ¿Ves? Creo que hemos perdido un poco el rumbo. Espero que lo logremos otra vez, porque ahora tenemos problemas mucho más serios. Monterrey en 20 años se creció desordenadamente. Entonces, ahora es más difícil, porque el centro es como un árbol, ya se secó. El centro está perdido. Y tenemos una nueva ciudad hacia el poniente, ya tenemos otra nueva ciudad hacia el sur, tenemos otra ciudad en Valle Oriente, en fin, y ahora tenemos las mismas calles. Y a eso iba, en su administración se aprobó esa ley de desarrollo urbano cuando fue cuando fue diputado, ¿la promovió? Sí. Y teniendo esa visión del crecimiento de la ciudad. Pues sí, pero ya había crecido. Pero había el interés de generar ese ordenamiento, ¿no? Así es, inclusive en Monterrey nosotros habíamos hecho la ley de desarrollo urbano que no se aprobó pensando en el Guajuco. De que había que poner orden. Desgraciadamente no se aprobó esa ley y la dejaron y empezaron a autorizar pues en una forma desordenada y con la misma carretera nacional. Entonces, tiene que haber un cambio. Tenemos que hacer cosas diferentes porque pues ya tenemos el problema. No podemos resolver con Leones otra ciudad. No podemos resolver con la carretera a Laredo otras ciudades que ya no son Monterrey, pero que son parte del área metropolitana. Entonces nuestro problema es muy serio, por eso debemos luchar por ganar la gobernatura y hacer un planteamiento serio para resolver esto, porque no es fácil. Por las mismas calles queremos manejar gente que vive en San Pedro, que trabaja en Apodaca o en Escobedo, y gente de Escobedo que va a San Pedro, y gente de Guadalupe que trabaja en Santa Catarina, y nos la pasamos haciendo puros remiendos que no resuelven el problema. Pero también será pues una gran responsabilidad, ¿no, don Chuy? Con la situación, por ejemplo, que se vive de deuda, ganar una gubernatura, administrar un gobierno que está en bancarrota y hacer un ordenamiento de una ciudad que creció de manera descomunal. Fíjate, es difícil, pero yo te digo que si hay un gobierno honesto, con la intención de resolver el problema, la gente de Nuevo León sale adelante, no importa cuánto cueste. El asunto es que se use bien para resolver un problema gravísimo, porque seguimos haciendo pasos a desnivel, pero pues las mismas calles, el mismo ancho de las calles. Entonces nomás lo que hacemos es quitarle una parte del problema para llevárselo a otra parte. Y vemos que no hemos podido resolver con las dos avenidas que van junto al río, pues el problema que tenemos. Pero en todas partes tenemos problemas así. Entonces, se tiene que pensar en serio. A lo mejor, llevarse una manzana completa, digo, de calle a calle, de sur a norte, de la ciudad, del área metropolitana, y hacer unas avenidas enormes,
algo que resuelva el problema, porque esto no se va a resolver y cada día hay más vehículos. Lo vemos aquí, ya no hay dónde estacionar. Tenemos un estacionamiento enorme en las calles. Las calles no son para estacionarse. Aquí tenemos la universidad y ya la gente se viene a estacionar aquí porque no hay estacionamiento en la universidad. Hemos ido acabando con los pocos árboles que teníamos. Tenemos aquí el Parque Niños Héroes, que era un pulmón, pues ya son puras construcciones y estacionamientos. Entonces su visión, don Chuy, es de que quien quiera o quien pretenda gobernar tiene ante sí un reto muy importante. Bueno, sí, realmente lo que quieren es resolver los problemas de Nuevo León, porque si lo que quieren es ser gobernadores, pues cualquiera puede ser, tenemos la muestra ahorita, ¿verdad? Pero no resuelven los problemas de Nuevo León. Digo, Nuevo León es un estado muy especial. La gente no es fácil, es difícil, pero es un estado que podíamos estar igual que está Texas, con ciudades como San Antonio, como Houston. Sin embargo, nos hemos quedado chaparritos, como colonias de alguna ciudad perdida. Entonces necesitamos gente capaz, con visión. Ahora, aquí hay mucho dinero. La deuda, pues es una deuda grande, pero es fácil de pagar. Uno de los problemas grandes del país es la impunidad, porque al haber impunidad, pues hay corrupción. No pasa nada. Pueden gastar indebidamente el dinero o gastar el doble de lo que debe ser y no pasa nada. Entonces la impunidad es la que no nos deja crecer. Lo único que hacemos es que cada 6 años tenemos otra camada de millonarios. Así lo ha visto, don Chuy. Así es, otra camada de millonarios. Y lo peor es que antes eran los políticos, ahora son los políticos y también los empresarios. Ahorita un grupo muy fuerte de millonarios pues son los constructores. Que no hay quien le diga que no les dé permiso o quien les ponga. No, pues es que ellos construyen las grandes obras. Pero fíjate, cuando yo fui alcalde de Monterrey construimos un puente que era de Gonzalitos a la Loma Larga, que antes teníamos que dar la vuelta para ir para allá, y entonces nosotros hicimos un puente en un lado, de aquí para allá. Costó 7 millones de pesos hacer ese puente, de casi 200 metros de largo. Me decían, ¿por qué no haces el de allá para acá? Pues no lo hacía porque luego teníamos el problema ahí en la vía en Insurgentes, que ahí se volvía a hacer. ¿Qué caso tenía que pasar muy rápido? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Pasamos rápido y nos atoramos otra vez. Entonces, aquí se tiene que hacer Tenemos gente que sabe. Tenemos muy buenos profesionistas. Desgraciadamente, se hace lo que conviene a los que están en el poder y no lo que conviene para la ciudad. Para la ciudad. Así es. Pues nada más por último, don Chuy, preguntarle... También preguntarle un poquito del pasado, del PAN. Usted fue 2 veces candidato antes de que el PAN ganara en San Nicolás. Sí. ¿Qué recuerda de aquellos años? ¿Alguna ¿Cómo? anécdota? No, bueno, cuando yo le decía que las veces que yo fui alcalde, pues eran muy difíciles porque el PAN... ¿Fue candidato? Sí, por eso, cuando fui candidato en San Nicolás, el partido te decía que te fueras a tomar una fotografía, tú y todos los miembros de la planilla, nos hacía unos cartones con la fotografía del alcalde y del alcalde suplente y de todos los componentes de la planilla.
te daba una escalera, un martillo y unas, y unas tachuelas, y tú tenías que andar clavando las cosas esas. Era muy difícil, ¿ves? No había recursos. Sin embargo, luchamos mucho. Uno tenía que poner su propia camioneta, bueno, hacer lo que se podía para ganar. La segunda vez me acuerdo que la hice a base de tamales, porque para juntar a la gente, yo traía siempre mi carro lleno de tamales. E invitábamos que en las casas particulares, y iba la gente con miedo y les dábamos tamales. Así comenzábamos. Le decíamos cuando estábamos en alguna colonia oscura, porque San Nicolás había muy poquitas colonias, y estábamos en la Azteca, una colonia oscura, y les decíamos que sabíamos que nos estaban escuchando detrás de las puertas y las ventanas. Los únicos que salían los niños. Yo traía las bolsas llenas de dulces, de esos de bolita, porque era como sacaba a los niños. En cualquier parte nos apedreaban. Llegábamos con nuestra plantita en la camioneta, la planta de luz la prendíamos y poníamos unos foquitos ahí, empezábamos, y no faltaba que mala gente nos arrancara el cable de la bujía y se apagaba la planta y empezaban las pedradas. Así era esto. Por eso digo que ha cambiado mucho. Desgraciadamente estamos volviendo a lo que era antes. Vamos a tener que volver a defender las casillas. Las casillas nos sacaban de la casilla con una facilidad. Llegaba un representante del comité electoral y preguntaba, a ver, el presidente de la casilla, y ya se su nombramiento, y le presentaba el presidente de la casilla su nombramiento, y llegaba con el del PAN su nombramiento, aquí está, lo veía, lo rompía y decía, esto no sirve. Yo, oiga, pero no, por favor, sálgase, señor presidente, sáquelo. Y decían para afuera. Ay, vamos corriendo allá al comité, y entonces el comité iba allá a reclamar, y no, vuélvanlo a poner. Pues sí, pero ya para cuando regresábamos ya la urna estaba embarazada. Eran situaciones muy difíciles, pero bueno, así luchamos mucho, y ya cuando ganamos Monterrey, pues ya fue diferente. Ahí en Monterrey no nos pudieron meter votos, lo que nos cambiaron fueron las actas, por eso perdieron, porque las urnas no tenían los votos, sino las actas. Y ahora está volviendo otra vez al sistema antiguo. Si no hacemos algo, desafortunadamente la comisión electoral ahora ya no es la de antes. No sé cómo vayan a estar las elecciones. Pero bueno, después de seis candidaturas, he ganado 4. Ahora ya me tranquilizó mi mujer, me dijo que ya no podía, ya no puedo. Entonces, pero acabo de estar en el evento que hicieron en el Gran Parque, y la gente todavía se acuerda de Chuy, el Uyuyuy. Hice, por ejemplo, yo fui el primero que sacó los vasos. Para ganar San Nicolás saqué el vaso loco. Es un vaso con el popote loco, porque no teníamos dinero y mi yerno tenía un negocio de plástico, y me dijo, pues le hacemos lo caro era el popote para hacerlo, pero pues que pegaba, porque todos querían. Y luego llegaban los priistas enojados a la casa, ¿qué está haciendo esto aquí? Pues es mío, decía el niño. Pues entonces era una forma de que cambiamos de no hacer papeles que se tiran, sino hacer algo que sirviera. Entonces eso, en Monterrey también metí los vasos. Fui el primero que empezó a regalar automóviles a los maestros. Ahora ya todo el mundo les regala automóviles.
Hicimos muchísimas cosas que cambiaron. El PAC, por ejemplo, el PAC se hizo nacional. Es más, ya hasta los priistas lo hacen. Pero no le han dado el toque que nosotros le damos, el toque de democracia. Porque nosotros no íbamos a escoger a panistas. Nosotros íbamos a una colonia y decía, formen un comité entre las gentes que más quieran trabajar, y con eso trabajamos. ¿Recuerda cómo nace? ¿Cómo? ¿Recuerda cómo nace el PAN? ¿Cómo lo empieza a escribir? ¿Dónde estaba? ¿Dónde nace el PAN o el PAC? El PAC. El PAC. El PAC nace buscando nosotros hacer comunidad. Primero con el ingeniero Luis J. Prieto se iba a las colonias y llevaban peluqueros y doctores y hacían fiestecitas y todo. Como una brigada. Así es. Entonces, yo lo cambio porque les decía que necesitamos hacer algo que impactara. Le digo, mira, te pueden vestir con un smoking y te dejan guaraches, pues no jala. Necesitamos, aunque no sea smoking, pero que tengas unos zapatos ad hoc. Y empecé a platicar con mi gente, cómo le hacemos, y así, y así, y así. Y hicimos la prueba. Y tuvo un éxito desde el principio, ¿ves? ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a la colonia y veíamos todo el problema que tenía la colonia. Después anotábamos todo, veíamos cuánto. Yo ya había hecho, dependiendo del dinero, yo había dicho, le voy a invertir tantos pesos a cada colonia. Yo les decía, señores, todo esto se pasa. ¿Le ponen el resto? Pues que sí, ok. Se hacía rápidamente y cuando regresaba íbamos checando cada cosa, caminando. Y si faltaba, lo anotábamos que lo hiciera. Y lo cerrábamos con una cena. Entonces la gente quedaba muy contenta, cuidaba las cosas. Hubo gente que lloró porque llegamos a colonias que eran basureros. Y sacar toda la basura, arreglarlo, hacerles pintarles las casas. Hicimos muchas cosas por ejemplo, un día les dije yo a mi gente, ¿por qué no crees que el que inventaba era yo? Inventaba a mi gente. Le dije, a ver, ¿cómo hacemos para que la gente nos tenga en mente? No, pues empezaron ahí a decir ideas. Y dice uno, vamos a regalarles una plantita. Y se me pareció muy poquita la idea. Se me reí y le dije, una plantita. ¿Sí? ¿Y qué plantita sería? Dijo, puede ser un geranio. Dijo, yo los puedo producir. Era un ingeniero agrónomo. ¿Y qué necesitas? Pues no, nomás comprar la semilla y pues órale. Para el día 10 de mayo, pero la quiero floreando. Sí, sí. No, pues 15 días antes me dijo que no habían jalado los geranios. Y la torre. Y entonces hablo con una persona y me dijo, ¿te puedo traer de Xochimilco 2 trailers con plantas chiquitas? Pues tráemelos. Y mandé a uno a Laredo a que me comprara macetas de plástico y se las quitaron. Y luego mandé a otro a McAllen que me las trajera por acá. Ya me las trajeron y nos fuimos todos los funcionarios a llenar con tierra y a poner la plantita. Nos dimos cuenta que el problema no era la plantita, el problema era entregarlos. Entonces pudimos organizarnos para entregar 90,000 plantitas en 3 días. Entonces le dije, bueno, ahora vamos, la próxima va a ser un rosal. Y me dijeron, espérate, aquí llevamos 20, pero rosales tiene espinas, pues a ver cómo le hacen. Y entonces compramos los esquejes con tiempo, hicimos y empezamos regalamos 90,000 rosales que tuvieron un impacto tremendo. Hay gente que todavía tiene rosales que le regalamos nosotros y se siguen regalando los rosales, ya no con la misma idea, porque nosotros íbamos con una tarjeta firmada por mí para las madres el día 10 y había que dárselo a las madres. Ahora ya nomás te lo dejan aquí, pierde el sentido. Pero bueno, esa fue una de las cosas que la otra fue buscar una fiesta en la cual podíamos juntar gente de la Nahua con gente de una colonia muy poquita. Y entonces empezamos a hacer el 2 de febrero una cena, una verbena, donde
Y entonces comenzamos con los barrios de San Nicolás. Y luego lo hicimos en Monterrey. Y se sigue haciendo. Pero la idea era esa, de buscar una... En Monterrey juntaba country con gente de acá de los Pomerreyes, en el mismo local. Y varias otras cosas que se siguen haciendo y que nacieron a raíz de que nosotros queríamos buscar cómo la gente estaba con nosotros. En San Nicolás llegamos a tener un año que nomás hubo 6 asesinatos. Y 4 fueron dentro de la casa, o sea que 4 fueron pasionales. Entonces, una ciudad de 350,000 habitantes entonces, con 6 asesinatos en el año, pues es una ciudad que se compara con cualquiera de las más adelantadas del mundo. ¿Cómo lo logramos? A base de ir a trabajar a las colonias con las pandillas. Inclusive formamos una escuela de policía y llevábamos a los pandilleros. ¿Quieres ser policía? Sí, véngase. Y sacamos muchos pandilleros que fueron policías. Uno que ustedes deben recordar fue el guardaespaldas de Mauricio que mataron acá en Apodaca. Ese lo habíamos sacado de los Constituyentes de Querétaro. Un muchacho que era el guardaespaldas de Mauricio, y lo mataron un día que fue a dejar a alguien a Apodaca. Lo asesinaron en Guadalupe. ¿En Guadalupe? Bueno, en Guadalupe. Su jefe de escolta. Sí, ese. Bueno, ese muchacho lo sacamos de Constituyente del Querétaro, pero sacamos muchos. Y acabamos con las pandillas. No acabamos, quedaron 14 pandillas, pero 14 pandillas que estaban controladas. Entonces, hay muchas formas de trabajar en que la gente participa. Si quieres hacer nomás tú como autoridad las cosas, no tienes capacidad. Necesitas el apoyo de la ciudadanía y para eso necesitas ganarte la ciudadanía.